Bueno, muy buen día a todos, bienvenidos nuevamente a esta dinámica de seminarios inspirados en los casos que tenemos en nuestro canal de YouTube de Intorax Cúcuta, referente a cirugía torácica y que hace parte de la rotación asistencial de los estudiantes de octavo semestre de medicina de la Universidad de Pamplona en este primer semestre del 2021. Hoy tenemos el honor pues de tener al doctor David Santiago Cristancho Agudelo como ponente y hoy nos va a hacer una presentación sobre nódulo pulmonar y adenocarcinoma de glándulas suprarrenales. David, bienvenido y adelante. Muchas gracias, doctor. Buen día para todos. Vamos a hablar de el nódulo pulmonar solitario y el adenocarcinoma de glándula suprarrenal. Entonces, primero que todo, pues una definición. El nódulo pulmonar, pues es una lesión detectada a través de una imagen radiológica. Se encuentra superpuesta a las estructuras anatómicas normales y se evidencia como radiopacidades que pueden tener más de 30 milímetros. Se considera que un nódulo pulmonar mayor a 2 centímetros, pues es un nódulo pulmonar solitario con una probabilidad alta de ser maligno. Entonces, pues la radiografía de tórax es la herramienta diagnóstica más utilizada debido a que en consulta siempre suele pedirse una RX de tórax, a veces con el objetivo de diagnosticar otras patologías y pues terminamos encontrando el nódulo pulmonar en la radiografía. Entonces los nódulos mayores de 2 centímetros de diámetro son visibles en la radiografía de tórax. Los nódulos más pequeños son difíciles de detectar a través de la radiografía, por lo cual pues la tomografía puede ser la mejor opción en nódulos que son más pequeños. Las lesiones tienen ciertas características que nos hacen pensar si son malignas o benignas. Entonces, estos predictores de malignidad pueden ser la densidad, como vamos a ver más adelante, el tamaño, el contorno del borde, las calcificaciones, el contenido graso, las cavitaciones y en ciertos métodos diagnósticos la absorción del medio de contraste. Entonces, la densidad puede ser entonces un nódulo o un tumor sólido, semisólido, de baja densidad. Entonces, los nódulos sólidos tienen una mayor probabilidad de malignidad respecto al tamaño. Los nódulos grandes, los nódulos de más de 2 centímetros o de más de 3 centímetros, tienen una mayor probabilidad de malignidad. Es importante hacer un diagnóstico diferencial adecuado, porque a veces encontramos lesiones en las imágenes que pueden aparentar un nódulo pulmonar, pero que pueden ser producto de una respuesta inflamatoria, de un proceso infeccioso. Entonces, las lesiones que aumentan de tamaño súbitamente y luego disminuyen de tamaño suelen ser procesos infecciosos, mientras que las lesiones que tienden a crecer a lo largo del tiempo son, por lo general, lesiones malignas. Entonces, el contorno del borde también es muy importante. Los bordes irregulares o espiculados nos hacen pensar que el nódulo pulmonar que estamos observando corresponde a un nódulo maligno o un proceso maligno. Las calcificaciones nos hacen pensar también en malignidad. El contenido graso, por el contrario, nos hace sospechar que puede ser un nódulo benigno, puede ser una lesión benigna. Las cavitaciones, el grosor de la pared en el que está cavitada la lesión, también nos hace pensar en malignidad. Entre más gruesa
es la pared en la que en la que se encuentra el nódulo, más probabilidades hay de que sea maligno. Y bueno, el refuerzo con el medio de contraste, cuando el nódulo no absorbe correctamente el medio de contraste, podemos sospechar malignidad. También en algunos métodos diagnósticos, como por ejemplo en la tomografía por emisión de positrones, que es lo contrario, estos tumores que son metabólicamente más activos que los nódulos benignos, absorben el medio de contraste y podemos evidenciarlo en las imágenes con eh, con una mayor reactividad. Bueno, los tipos de cáncer de pulmón son dos, que es el cáncer pulmonar de células no pequeñas y el cáncer pulmonar de células pequeñas. El primero corresponde al 85% de los casos aproximadamente, mientras que el otro 10-15% suele ser cáncer de pulmón de células pequeñas. Los subtipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas son entonces el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes. El tipo de cáncer, como lo veremos más adelante, es uno de los factores pronósticos en los pacientes que presentan cáncer pulmonar con una metástasis aislada de las glándulas suprarrenales. Bueno, los métodos diagnósticos y las características clínicas. Entonces, los nódulos pulmonares malignos, los procesos malignos, suelen ser asintomáticos muchas veces. Las manifestaciones clínicas llegan a hacerse evidentes en un estadio relativamente avanzado de la enfermedad, un estadio 3. Entonces, un estadio 2, 2A o 2B y un estadio 3, cuando el cáncer ha hecho invasión de los nódulos linfáticos ciliares y mediastínicos, empieza a generar otro tipo de sintomatologías. Muchas veces incluso el cáncer es detectado cuando ya ha hecho metástasis a distancia, y la sintomatología suele ser debido a la metástasis. Entonces, la sintomatología frecuente que suele encontrarse en el cáncer pulmonar es entonces cuadros de tos crónica, sensación opresiva del pecho, cansancio, debilidad y una pérdida de peso súbita e inexplicable. Perdón. Entonces, el método diagnóstico más frecuente es la radiografía de tórax. Como les comentaba, a veces los pacientes llegan a consulta por otro motivo y al realizar un estudio de ese motivo de consulta nos encontramos con el nódulo pulmonar. Entonces, sin embargo, pues los nódulos pulmonares menores de 2 centímetros en la radiografía de tórax pues, son difíciles de detectar. La tomografía computarizada nos brinda una herramienta más sensible para el diagnóstico del nódulo pulmonar, porque nos permite ahondar en las características morfológicas del nódulo y en su localización. Entonces, por ejemplo, en la tomografía computarizada podemos evidenciar los bordes del nódulo, podemos evidenciar la ubicación del nódulo y respecto a esas características, pensar en otros métodos para poder realizar el diagnóstico definitivo. Se puede pensar entonces en una biopsia si el nódulo tiene varios factores predictivos de malignidad y ir pensando en un posible tratamiento. Entonces, la tomografía por emisión de positrones, que es un método mucho más sensible y específico que los anteriores,
Sería el más indicado, aunque es una prueba costosa, pero la tomografía por emisión de positrones es mucho más sensible y mucho más específica. Funciona con un medio de contraste unido a una sustancia muy parecida a la glucosa, y debido a que los nódulos tienen una tasa metabólica elevada, entonces van a captar más el medio de contraste que los tejidos adyacentes, y nos permite evidenciarlos, como en la imagen. Acá tenemos entonces una tomografía de un nódulo pulmonar de más de 2 centímetros de diámetro, de bordes espiculados, y en la tomografía por emisión de positrones se puede observar aquí que es un nódulo hipercaptante, y pues eso nos hace pensar que es un proceso maligno. El diagnóstico definitivo debe realizarse a través de una biopsia, que bien puede hacerse con punción con aguja fina, con una fibrobroncoscopia o con una cirugía de resección del nódulo. La fibrobroncoscopia es un método debatido, debido a que pues, la efectividad de este método depende mucho de la localización del nódulo, depende de la calidad de la muestra que se pueda obtener y de la habilidad del endoscopista a la hora de realizar el procedimiento. Los nódulos que se encuentran en ubicaciones difíciles, con características difíciles, pues van a hacer de la fibrobroncoscopia un método no muy indicado. La prueba diagnóstica más indicada, que es la punción con aguja fina, en cambio, nos permite obtener una muestra del nódulo. Es un método muy seguro, poco invasivo, no muy invasivo, y se puede realizar, tiene pocas contraindicaciones en casi todos los pacientes. La cirugía de resección, pues a pesar de que es el gold estándar en el diagnóstico del nódulo pulmonar solitario, debe evaluarse el costo-beneficio en los pacientes, pues el procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo inherente, y pues es importante tenerlo en cuenta. Respecto a la metástasis suprarrenal, entonces sabemos que la metástasis suprarrenal es muy frecuente en el cáncer de pulmón. Entonces, los tumores, como el cáncer de pulmón, tienen particularmente una metástasis suprarrenal muy frecuente. Entonces, el cáncer de pulmón es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los hombres en el mundo, y en las mujeres es la cuarta causa principal de morbilidad y es la segunda causa de mortalidad. El cáncer de pulmón de células no pequeñas, como les había dicho, representa la mayoría de los casos, y en el momento del diagnóstico, pues el 50% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas han hecho metástasis a distancia. La metástasis a las glándulas suprarrenales se observa con mucha frecuencia, y se ha encontrado en las autopsias que las tasas de metástasis en las glándulas suprarrenales varían del 17 al 57% de todos los cánceres pulmonares de células no pequeñas. Entonces, las metástasis del cáncer de pulmón, pues generalmente son múltiples, son diseminadas y están asociadas a una pobre calidad de vida. Cuando las metástasis son múltiples, el tratamiento debe basarse en la quimioterapia y la radioterapia, pero la evidencia nos ha mostrado que en los casos de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, con una metástasis aislada en las glándulas suprarrenales, el tratamiento quirúrgico de resección de ambos nódulos, de ambas lesiones,
ha mejorado la supervivencia de los pacientes y asimismo la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, a pesar de lo anterior, hay una minoría de pacientes que presentan metástasis únicas extratorácicas. Las metástasis adrenales por cáncer de pulmón del hemiabdomen superior pueden ser detectadas frecuentemente en las últimas fases de la enfermedad y basándonos en la mejoría de la calidad de vida y la supervivencia, las intervenciones de metástasis cerebrales óseas únicas o óseas se utilizan, se suscita controversia en el tratamiento quirúrgico debido a que, bueno, son metástasis muy delicadas. Entonces existe una controversia acerca de si se opta por el tratamiento conservador con quimioterapia y radioterapia o el tratamiento quirúrgico. Bueno, respecto al diagnóstico de la metástasis suprarrenal, entonces está basado principalmente en la sospecha de metástasis una vez confirmado el diagnóstico de cáncer pulmonar. Entonces, en todos los pacientes diagnosticados con cáncer pulmonar, es prudente realizar las averiguaciones respectivas, hacer un examen a fondo para detectar metástasis a distancia. Entonces, en muchas ocasiones el descubrimiento de la enfermedad de la metástasis ocurre como un incidentaloma. Entonces, igual, el paciente acude a la consulta con una sintomatología debido a una patología diferente o acude a la consulta por una sintomatología debido a la metástasis y al realizar exámenes y al realizar una profundización diagnóstica, pues encontramos la metástasis. Bueno, entonces clínicamente la metástasis suprarrenal también suele ser asintomática, aunque en algunos casos puede haber disfunción de la glándula suprarrenal, puede detectarse, puede expresarse como un síndrome por enfermedad de Addison. A veces puede presentarse como un síndrome doloroso abdominal y el tipo histológico predominante en las metástasis suprarrenales es el adenocarcinoma, en un 69% de los casos. La ecografía y la tomografía abdominales son unos métodos diagnósticos apropiados para detectarla. Entonces la tomografía, bueno, la tomografía es un buen método diagnóstico, nos permite detectar la lesión y examinar las características del tumor. Entonces igual los signos de malignidad característicos, la heterogeneidad, los bordes de la lesión, la invasión a estructuras adyacentes y las adenopatías que pueden presentarse. El crecimiento, desde luego, también es otro factor que nos hace pensar en la malignidad del tumor. La resonancia magnética tiene una sensibilidad aproximadamente igual que la del TAC, ¿sí? Entonces puede realizarse con un medio de contraste, como el gadolinio, y nos permite pues acercarnos más al diagnóstico de malignidad de la lesión. Sin embargo, pues la tomografía por emisión de positrones sigue siendo la más específica y la más sensible en estos casos, porque nos permite detectar pues la, la absorción de la lesión por el medio de contraste, nos hace pensar en malignidad. Bueno, y el diagnóstico definitivo puede realizarse igual por una punción con aguja fina. Esta es muy importante porque, bueno, nos permite descartar que no se trate de un feocromocitoma,
nos permite saber si es una lesión primaria o si es una metástasis. Y es una prueba muy segura. La gamografía también está indicada para detectar tumores malignos. El tratamiento de la metástasis suprarrenal y del cáncer pulmonar, pues, implica una terapia no quirúrgica, que incluye pues la quimioterapia y la radioterapia. Incluso en pacientes en los cuales el tratamiento quirúrgico está indicado, la quimioterapia coadyuvante puede facilitar al paciente su recuperación. En el análisis realizado a la literatura, pues se encontraron que los casos particulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas con metástasis aisladas de la glándula suprarrenal, en estos pacientes el tratamiento quirúrgico aumentó la sobrevida de estos pacientes y mejoró su calidad de vida. Entonces, el tratamiento quirúrgico en estos pacientes es el más indicado. Profundizando en el tratamiento no quirúrgico, pues el tratamiento puede llevarse a cabo por medio de la quimioterapia o la radioterapia, y esto va a depender de características como el estadio de la enfermedad, la invasión de la patología a tejidos circundantes y la propagación o metástasis que haya hecho la enfermedad a otros órganos del cuerpo. La quimioterapia, entonces, puede realizarse con estos medicamentos que son los más utilizados en el tratamiento para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces encontramos el cisplatino, el carboplatino, el Taxol, que es el mismo paclitaxel, y el Gemzar, que es la misma gemcitabina. La terapia puede basarse en uno o varios de estos medicamentos y puede al mismo tiempo llevarse a cabo con la radioterapia. En cuanto a la técnica quirúrgica más adecuada para realizar la operación es el método laparoscópico. La cirugía abierta tiene un mayor riesgo de ruptura tumoral y de complicaciones. No existe ninguna desventaja oncológica ni de supervivencia al realizar la técnica laparoscópica. Además de que existen menores complicaciones perioperatorias. Entonces, debe realizarse una profundización acerca de la localización anatómica del tumor y se puede realizar un abordaje mediante lumbotomía, toracolumbotomía o laparotomía media o subcostal. La elección de la técnica, pues, es realizada por el cirujano y el equipo quirúrgico y es determinada por la experiencia y la habilidad de los mismos. Como les dije anteriormente, el tratamiento con quimioterapia es aconsejable en los pacientes en los cuales también está indicado el tratamiento quirúrgico. Y también está contemplado el tratamiento paliativo con esferoides y anestésicos y la radioterapia. Entonces, los tumores primarios más frecuentes son el cáncer de pulmón no microcítico, también los cánceres renales y colorectales producen con frecuencia metástasis suprarrenal. En la técnica quirúrgica, bueno, el riesgo de recidivas locales con el método laparoscópico es solo del 11% y con la técnica de cirugía abierta es del 21%, además del riesgo de ruptura tumoral, como les había dicho anteriormente. El tamaño del tumor es un predictor de supervivencia a largo plazo, entonces los tumores de
menos de 4.5 centímetros de diámetro tienen una supervivencia mayor tanto a 3 como a 5 años. Y los tumores mayores de 4.5 centímetros de diámetro, pues tienen una supervivencia a 3 y 5 años del 29 y del 22%, respectivamente, lo que es significativamente menor que con los nódulos menores de 4.5 centímetros de diámetro. Los factores pronósticos son muy importantes, entonces en la revisión se encontró que los pacientes tenían ciertas características en su enfermedad que influían significativamente en el pronóstico. Entonces, entre esos encontrábamos, por ejemplo, la sincronía de la metástasis respecto al tumor primario. Entonces, en los pacientes con metástasis suprarrenal metacrónica, es decir, que tienen el tumor primario, fue detectado en un momento específico, y la metástasis fue detectada después, tiempo después de haber detectado la lesión primaria. Y la sincrónica quiere decir que se detectó el tumor primario y ya existía la metástasis suprarrenal en el momento del diagnóstico. Entonces, los pacientes que tuvieron metástasis suprarrenal metacrónica tuvieron un mejor pronóstico que los pacientes con metástasis suprarrenal sincrónica. Los pacientes con metástasis suprarrenal que estaba acompañada de metástasis a los ganglios linfáticos mediastínicos o biliares, acompañantes en la lesión primaria, se encontró que también era un factor pronóstico importante. Entonces, los pacientes con linfáticos positivos tenían un pronóstico más difícil que los pacientes sin invasión a los nódulos linfáticos. También se encontró que los pacientes con metástasis contralateral y los pacientes con metástasis ipsilateral, pues tenían también una cierta diferencia en cuanto al pronóstico. La evidencia sugiere pues que la mediana de supervivencia general de los pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas en estadio 4, con metástasis suprarrenal tratados con quimioterapia y radioterapia, suelen tener una sobrevida de 10 a 12 meses. Entonces, con el tratamiento quirúrgico en estos pacientes, la sobrevida aumenta significativamente por encima de los 12 meses del año. Entonces, como les decía, la terapia puede ayudarse tanto de la radioterapia y de la quimioterapia como de la operación. Y los inhibidores de la tirosina quinasa se han convertido en el tratamiento de primera línea contra el cáncer pulmonar de células no pequeñas en estadio 4. Pues se necesitan más estudios para comprobar los resultados de los pacientes con estas opciones de tratamiento. Bueno, finalmente, pues el video de inspiración que nos sugirió el tema y en el cual nos basamos para realizar esta exposición.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, David. Volvamos nuevamente a colocar el video, por favor. Vamos a hacer un poquito del ejercicio práctico. Démoslo sin rodar un momento, pues antes de rodarlo, como para retroalimentarles un poco, era un paciente que inicialmente estaba hospitalizado por el servicio de cirugía gastrointestinal del hospital. En ese momento se le había documentado al paciente una lesión suprarrenal que había sido resecada, y en el estudio de control que previamente no se había detectado, pero en los estudios de control se encontró, como muy bien usted dice en su presentación, en una placa de tórax, una imagen sugestiva de un nódulo de aparición reciente. Entonces es ahí en donde nosotros pues hacemos esta tomografía que ya vamos a describir, y creo que la imagen es clara de donde se localiza el nódulo. Y posteriormente vamos a una cirugía de resección. ¿Por qué? Porque y en parte de las observaciones que le tengo es que esto es un reto, ¿no? Cuando uno se sienta a hacer una revisión de un tema, la revisión del tema, pues de uno como que le deja a uno claro la revisión, los pasos que la literatura le va presentando, ¿no? Definir el tema, hablar un poquito de la historia, hablar la fisiopatología, el diagnóstico, los síntomas y el tratamiento, ¿cierto? Eso es como la metodología estándar que hacemos para cualquier revisión de tema. Pero cuando ya se enfrenta uno a un paciente, eso no es así tan fácil. Más si un paciente tiene patología abdominal y usted no se imagina que también tenga una coexistencia de alguna patología torácica, ¿no? Entonces, en este caso se tomó la decisión de llevar al paciente a cirugía torácica. Ya podemos colocar el video, David, para que lo vamos viendo. Entonces, aquí, si quiere, quítale el audio para que podamos hablar un poco. Entonces ahí se ve el nódulo en el lóbulo superior, lo localizamos, es muy importante para nosotros localizarlo, porque cuando entramos a la toracoscopia, como ven ahí, lo que primero que hacemos es una toracoscopia exploratoria para determinar si hay alguna otra lesión, implantes en pleura, líquidos o ganglios en el mediastino. Y ahí empezamos a hacer una palpación sobre el parénquima del lóbulo superior, encontrando el nódulo, y en este caso siendo una resección con endoguía o en sutura mecánica endoscópica o endotorácica, que permite el sellamiento y corte del parénquima, dejando bordes de resección libres. Esta resección se hace básicamente tratando de hacer un diagnóstico con una resección inicial. O sea, esto no es una resección. Miren, ahí está incluido el nódulo, damos buenos bordes. No hacemos una resección quirúrgica mayor, porque todavía no sabemos si nos enfrentamos a un tumor primario, a una metástasis o a una lesión benigna. Entonces, tampoco podemos hacer procedimientos mayores, pero pues básicamente el abordaje inicial era un abordaje diagnóstico, y creo que aquí queda clara pues la experiencia de ver cómo nos enfrentamos a un caso con una historia un poquito diferente a lo que uno esperaría. Uno siempre piensa que las lesiones pulmonares tienen pacientes con síntomas respiratorios, no siempre, y más si son nódulos, que como muy bien David nos dijo, estos nódulos pueden ser asintomáticos. Y pues llegamos a un momento en donde hay que hacer un diagnóstico, y la confirmación es enviar esto a patología, no solamente para que nos hagan el estudio de patología, sino si es posible para que nos hagan los marcadores de inmunohistoquímica, que son los que nos permiten como determinar el código de barras del tumor, o si es un tumor, el código de barras, saber cuál es su origen, si es primario o no pulmonar. Y posteriormente, si llegamos a encontrarnos ante un tumor metastásico, como muy David decía también, poder hacer posteriormente algunos marcadores biomoleculares que hacen o que dirigen tratamientos, ¿no? Hoy en día hay terapias para cánceres metastásicos basados en inmunoterapia o en terapias dirigidas. Todo esto pues producto del avance médico que se ha logrado, ¿no? Entonces, esta sería como la descripción que me parece muy importante aclararles en este video, que sigue siendo para mí pues una herramienta muy valiosa en este momento educativa, y es poder pues tener un caso visual con algo de la experiencia que hemos vivido para compartírsela a ustedes, y ustedes tener la experiencia de hacer la revisión. Bueno, entonces yo creo que si quiere vamos a hacer algunas observaciones, David, antes de abrir pronto una sesión de preguntas. La primera observación que quiero pues transmitirle al grupo que está asistiendo y a las personas que posteriormente van a ver este video en nuestro canal es cómo pues el grupo académico o el grupo estudiantil no solamente se está quedando en un tema meramente de conceptos generales. Es decir, aquí David nos da una muy buena perspectiva, y lo quiero felicitar
porque al escoger esta patología como nódulo, no solamente la enfocó como nódulo, sino su relación con otras enfermedades, como es el caso de un adenocarcinoma de glándulas suprarrenales. Entonces, eso nos daba una percepción académica de que ustedes van entrando en profundidad en los temas, ¿no? Y es la invitación para David, para que esta experiencia porque son como dos cosas, una cosa es los tumores de glándula suprarrenal y otra cosa son los nódulos pulmonares, que ya usted nos está mostrando la relación, pero poder hacer una presentación que integre ese escenario es muy valiosa, de pronto un poco más compleja, pero eso hace que ustedes también empiecen a adquirir responsabilidades formativas y entender que la medicina, como se pueden dar cuenta, es compleja. Lo hablábamos en la clase de trauma, que uno puede tener un trauma torácico, pero ese trauma torácico puede ser toracoabdominal, precordial y al mismo tiempo tener un componente transmediastinal que compromete vía aérea digestiva, el sistema neurológico. Entonces, todo esto es integrativo. Entonces, pues me llama mucho la atención esta disposición y felicitar al ponente, ¿no? Pero también es un reto porque la monografía, pues como tal y como sigo recalcando para los asistentes y los que vienen, no es un resumen de un tema, sino es una revisión de un tema en donde ustedes posteriormente generan una discusión y donde ustedes sacan unas conclusiones. Esa sería como la primera observación de esta ponencia. Segundo, a veces cuando tenemos, como muy bien David, pues quería mostrarnos nódulo pulmonar en patología tumoral suprarrenal y luego hacerla integrarla, pues debemos también dejar claro el concepto de nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar se define como una lesión menor de 3 centímetros. Sí, muy bien, David nos hizo todas las características que debemos mirar para ver si un nódulo en algún momento puede ser benigno, maligno o indeterminado, pero el tamaño es fundamental en la definición de nódulo y si es más de 3 centímetros hablaríamos de masa, ¿sí? El tercer aspecto que quiero también recalcarles a todos y a David es, esto es un reto, ¿no? O como les digo, o sea, una cosa es revisar un tema y otra cosa es enfrentarnos a un paciente. Cuando uno tiene, por ejemplo, una condición como en este caso, porque este paciente, porque tienes un nódulo pulmonar y tiene además un tumor suprarrenal, entonces en la mente de uno le viene la siguiente pregunta. ¿Son dos tumores diferentes? Si son dos tumores diferentes, ¿cuál origen son? Si son benignos uno o el otro es maligno, o ambos malignos, o ambos benignos. Bueno, generalmente recuerden que los tumores suprarrenales también tienen una característica de que no siempre son cáncer, también pueden ser tumores benignos. Entonces eso es importante considerarlo, ¿no? Segundo, pueden tener relación, porque si son dos tumores diferentes, perfecto, ¿sí? O sea, hablaríamos de un segundo primario. Si es un tumor que tenga relación, es decir, un tumor pulmonar que hace metástasis a suprarrenal, que es frecuente, entonces pues eso tendría también una consideración. Entonces, ese es como el ejercicio que quiero plantearles. No siempre creeríamos que un tumor primario pulmonar para llegar a ser metástasis tiene que ser muy grande o estar localmente avanzado. Recuerden que la genética de los tumores y las variaciones dentro de su diferenciación hacen que a veces los nódulos ya pueden generar metástasis por el comportamiento individual del tumor con el paciente. Entonces, pues ahí es la importancia, por ejemplo, en este caso de un diagnóstico para hacer la tipificación y clasificación y ya después sentarnos en un grupo interdisciplinario, seguramente con el grupo gastrointestinal, el oncólogo, el cirujano torácico, para poder plantear el mejor tratamiento, ¿no? Entonces eso es importante, si es un primario, si es un segundo primario, si es un metastásico. Y al final, pues siempre hablar que cuando nos enfrentamos a metástasis antes y sobre todo en pulmón siempre se bajaba la guardia, se creía que ya no había nada que hacer, que la enfermedad metastásica del pulmón era casi que condenar al paciente a una muerte rápida, cuántas horas, cuántos segundos, pues hoy en día hay que también recalcarles, y más en esta presentación, la importancia de que las nuevas terapias en cáncer de pulmón han permitido que estos pacientes en enfermedad metastásica, a los estadios 4 o los diseminados, pues puedan tener alternativas de cantidad y calidad de vida. Y están funcionando, están resultando y se está viendo los resultados acá en nuestra región. Aquí en Norte de Santander, los grupos oncológicos ya tienen claro cuáles son los lineamientos para que estos pacientes con enfermedades metastásicas se les trate de hacer el diagnóstico más precisos con sus marcadores y dirigirlos a terapias. Entonces, esa sería como la observación. No sé, David, si tiene algún comentario, inclusive los asistentes los invito si tienen alguna pregunta o inquietud. Bueno,
Voy a revisar a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, David, en todo caso, pues me pareció muy buena su revisión. Espero que también su monografía sea muy interesante y que podamos pronto, o no pronto, sino ojalá se pueda considerar para publicación. Es muy importante que hagan todos los ajustes epidemiológicos y de forma y sobre todo el contenido, ¿no? Para que sea impactante. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchas gracias a todos por la asistencia y les deseo un feliz día. Muchas gracias, doctor.